Buenos días o buenas tardes a cada uno de ustedes, chicos. Bienvenidos a esta clase del curso de redacción y correspondencia que corresponde a la carrera de cuarto perito contador del Colegio Preuniversitario El Prado. Eh, Vamos a entrar a conocer un tema muy importante dentro de la redacción y la correspondencia, y el tema es el papel y el sobre. Como vamos a poder observar, el papel es una herramienta muy importante que permite transcribir sobre él información. También sirve como un medio en donde se puede redactar cualquier tipo de contenido, ya sea de manera casual o oficial. El papel, para que sea utilizado dentro de la redacción y la correspondencia, debe ser de muy buena calidad, una blancura y una textura adecuada y acorde a los usos que se le permita. Normalmente en correspondencia se utiliza el papel bond en sus diferentes gramajes que más adelante vamos a ver. También se utiliza el papel liviano de buena calidad para las cartas aéreas, y también, si en caso se utilizara una segunda hoja, debe ser de la misma textura, color y tamaño que en la primera que se haya utilizado. Muy bien. Las características del papel. Tenemos dos características. Una es según la forma en cómo se empaca el papel y se comercializa eh, en las librerías o en algunas distribuidoras. Y también la otra es la forma en cómo se divide o cómo, cuáles son las medidas de papel más frecuentes. Y vamos a ver lo siguiente. El empacado del papel tienen esta clasificación. Va desde la mayor cantidad, que son de 500 hojas, hasta la mínima cantidad, que es una hoja. Cuando la cantidad del empaque contiene 500 hojas, se le conoce como resma. Cuando tiene 250 hojas, se le conoce como media resma. Cuando tiene 125 hojas, se le conoce como cuarta. Cuando tiene una cantidad de 100 hojas, se le conoce como quinta. Cuando tiene una cantidad de 25 hojas, se le conoce como mano. De 5 hojas se le conoce como dedo, y de una hoja se le conoce como pliego. Entre las medidas de papel más frecuentes utilizados en correspondencia, encontramos el papel estándar o carta, como se le conoce, cuya medida es de ancho de 216 milímetros por 279 milímetros, de largo. Traducido en pulgadas, se le conocería como 8 pulgadas y media por 11 pulgadas de largo. El tamaño oficio tiene el mismo ancho que el estándar, pero en el largo es lo que lo diferencia, porque aquí tiene 353.5 milímetros. En pulgadas es traducido a 8 pulgadas y media de ancho por 13 pulgadas de largo. El tamaño de papel legal tiene el mismo ancho, y sin embargo el largo es de 356 milímetros, es un poquito más largo, son como 3 milímetros más largo. El ancho es de 8 pulgadas y media, igual que los dos anteriores, sin embargo el largo es lo que diferencia a 14 pulgadas. La media carta o memorándum, media carta, eh, el ancho es de 216, permanece el ancho, sin embargo el largo es el que define. Aquí prácticamente la mitad de lo que es el tamaño carta o estándar. Es 140 milímetros, que traducido en pulgadas es 8 pulgadas y media, mismo ancho. Sin embargo el largo es de 5 pulgadas y media. Ahora, el tamaño para las hojas de contabilidad son los siguientes. En, en ancho tiene 279 milímetros y en largo desde 432 milímetros, que traducido es 11 pulgadas de ancho por 17 de largo. Ahora, según su estructura vamos a tener lo siguiente.
El papel estucado, este tipo de papel se utiliza para las revistas, eso lo vamos a ver en revistas, en catálogos y folletos, ¿sí? Que esos que están en las empresas comúnmente. La característica de ese tipo de papel es que es de textura fina y no tiene poro. Es liso completamente y existen dos tipos o dos tipos de acabados. El estucado glossy, que tiene un brillo, es un brillo peculiar, y el estucado mate, ¿sí? Tiene un brillo un poquito más, eh, menos esplendoroso, por así decirlo. También encontramos el papel según el grosor y su utilización. Tenemos los diferentes grosores y aquí podemos observar su utilización. Entre 40 y 60 gramos, normalmente es utilizado en periódicos. Entre 80 a 100 gramos es un tipo de papel folio clásico de oficina que normalmente lo utilizamos y lo vemos en tamaño carta u oficio. Existe de 90 a 170 utilizado en impresión de folletos y carteles. Es un poquito más grueso. Ustedes lo pueden incluso comparar. Está el de 200 a 250 gramos, que es la cartulina fina, utilizada para imprimir tapas de revistas. De ahí está la de 250 a 300 gramos. Este tipo de cartulina es utilizado en tarjetas postales y tarjetas de visitas. Y de 350 a 400 gramos es un cartón un poquito, es del cartón más delgado que se utiliza para tarjetas de visitas y cubiertas de pastas de libros o revistas. Dentro del papel, según su estructura, también encontramos el papel offset, que se utiliza para las fotocopiadoras en libretas o en libros. Ahora muy bien, encontramos aquí que dentro del papel el más utilizado en la oficina es el que sirve para imprimir o papel bond, el papel destinado a los cuadernos y el post-it que sirve para apuntes breves. Otras clases de papel que encontramos en la misma oficina podría ser el papel celofán, como lo podemos ver acá, el papel fotografía, que sirve para imprimir fotos, incluso este tiene diferente tipo de brillo, el papel periódico, el papel español, que aquí no está puesto, pero es bastante largo y tiene una textura, tiene un grosor por arriba de los 80 gramos. El papel copia, como podemos ver, este papel copia prácticamente es blanco, sin embargo a la hora de ponerlo sobre otro papel traspasa lo que uno escribe. El papel carbón, que es el más utilizado para las facturas antes de que surgiera el papel copia, y el papel aéreo, que comúnmente lo vamos a ver para las cartas. Pasamos al otro tema que es el sobre. El sobre son bolsas de papel que sirven para empacar correspondencia que cuenta con algunas características como solapa de cierre que permite que éste sea sellado. Se pueden distinguir en distintos tipos de acuerdo a su forma, tamaño, gramaje, a su uso, tipo de papel, tipo de correspondencia que lleva, tipo de engomado y tipo de solapa, entre otros tipos que podemos encontrar. Los sobres también deben ser membretados, así como las cartas, y debe hacer juego con el papel utilizado en la redacción de la carta. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener el mismo estilo o el mismo tipo de papel que tanto de la carta como la del sobre. Muy bien. Dentro de la clasificación de los sobres tenemos, existen formas, sobres con ventanillas y sobres con bolsillos. Dentro de los sobres con formas podemos encontrar de color blanco en papel fino con diseños sutiles, con rebordes, perdón. Pueden ser de colores o impresos con dibujos. Existen también sobres plásticos o en materiales combinados. Eso lo vamos a encontrar muy comúnmente en las sobres de algunas invitaciones, por ejemplo, a bodas, 15 años y alguna otra actividad especial. Ahí es donde podemos encontrar este tipo de sobres. También encontramos los sobres con ventanilla. Estas sirven para dejar ver la dirección de un destinatario o anticipar los contenidos de la carta e iniciar la apertura del sobre. Como podemos observar acá, en la parte frontal
de este sobrecito podemos ver acá su membrete. Sin embargo, también podemos ver que hay un sobre, que hay una ventanita que permitiría poder ver algo del contenido de la carta. También existen sobres con bolsillos. Esto es porque tienen solapillas laterales que se formando bolsillos interiores llamados coin pocket, monederos o sorpresas para hacer juegos. Normalmente a la hora de desplegar se tiene como una especie de bolsillo interno en estos tipos de sobres. También vamos a ver que existen sobres según su contenido externo, según el destino y según el contenido. Por ejemplo, según el contenido externo, llevar un escrito y en el orden que se encuentran los datos como remitentes y destinatarios. También según si lleven sellos o estampillas. Como podemos ver este ejemplo, existe remitente y existe destinatario. Y podemos observar sello y podemos observar estampillas. También tenemos sobres según el destino. Estos pueden aplazar ya sea que vayan a ser enviados por correo ordinario, local o internacional. Como vemos, este sobre es un sobre que va destinado a los Estados Unidos. Incluso países tienen un logo específico en sus sobres. Ya casi está desapareciendo, es muy poco su uso, era muy común hace unas 2-3 décadas. Sin embargo, ahorita está poco a poco desapareciendo debido al surgimiento del correo electrónico. Pero en correspondencias oficiales aún se siguen utilizando. Ahora, los tipos de sobres según el contenido es que por si algunos sobres llevan joyas, documentos importantes o algún otro tipo de contenido, las empresas de envíos tienen sus propios sobres de seguridad diferentes a los designados para cartas y papelería regular. Algunos sobres son un poquito más anchos, otros sobres, por ejemplo, pareciera que fuera un sobre Manila y sin embargo por dentro está lleno por burbujas protectoras, ¿verdad? En el dado caso que pudieran llevar algún tipo de contenido muy especial como el que pudimos ver aquí anteriormente. Siguiendo con la clasificación de los sobres, tenemos la calidad de papel e información. Por ejemplo, en la calidad de papel e información, si en dado caso también, como segundas hojas, deben ser de la misma calidad de papel del membrete, como lo había indicado, generalmente impresos en la misma información que aparece en el membrete. Así como está escrito, en la parte interna sí debe ir la parte externa del sobre. Si vemos este sobre, que es un sobre aéreo, también el papel que va dentro tiene que ser un papel aéreo. Existen diferentes tamaños de sobres. Está el sobre comercial grande, el sobre comercial pequeño, el sobre apropiado para papel. Y normalmente lo clasificamos en sobres oficios, sobres tamaño carta, sobres folios, sobres semicuadrados, sobre manila o bolsa, sobres de enrutamiento de correspondencia. En el sobre comercial grande su medida es de 10.5 por 24 centímetros, el sobre comercial pequeño es de 6.5 por 12.5 centímetros y el sobre normalmente apropiados para papel es de 21.5 por 28 centímetros de alto, ¿verdad? Los más comunes que conocemos nosotros son los sobres tamaño oficio, que son los sobres más grandecitos que más o menos tienen este tamaño de 21.5 por 28. De ahí vienen los tamaño carta, que es un poquito más corto. Los folio, esos son bastante largos. Semicuadrados, que normalmente son para invitaciones, para algún memorándum. Y los sobres manilas, que son los grandes, que tienen un color amarillo característico. Podemos ver que se clasifican los sobres según su gramaje, según su finalidad y también existen sobres desprendibles o de retorno. Por ejemplo, según su gramaje, los sobres bolsa o de enrutamiento de correspondencia poseen por lo general un gramaje peso de
110 a 120 gramos para permitir el manipuleo continuo y transportación del contenido sin riesgo. Normalmente normalmente son los sobres tipo Manila o los sobres Manila, porque el peso de este tipo de sobres permiten aguantar toda esa manipulación constante y además del transporte. Según la finalidad, bueno, por su intención final, el sobre puede ser comercial, puede ser oficial, puede ser publicitario, personal, informal, epistolar, entre otros. Como vemos acá, podemos ver un sobre oficial, también puede ser un sobre comercial, ¿verdad? Cuando las empresas le imponen aquí su logo, su membrete y todo eso con el objetivo de darse a conocer a los clientes. Y tenemos el sobre desprendible o de retorno. Este tiene una solapa, como lo podemos ver acá, una solapa de cierre algo prolongada y algunas veces plegada en el sentido de la solapa, ¿sí? Además lleva un perforado en el límite, perforado aquí en donde se dobla de la zona engomada, ya sea acá o en la parte, como lo podemos ver acá, en una parte verde, para utilizar como cupón o bono de respuesta. Esto se puede desprender del sobre, ¿sí? También tenemos los sobres de solapa de cierre recta o de pico, los sobres de solapa rectas especiales para ensobradora y los sobres con solapa circular. Bueno, los sobres de cierre recto o de pico, estos tienen un estilo de prolongación de las solapas, como lo vemos acá, de cierre o fondo para ciertos fines o configuraciones especiales de solapas para apertura fácil, para ensobrado mecanizado, entre otros. ¿Verdad? Estos son los que utilizan más comercialmente debido a su fácil manera de hacer. Los de solapa rectas especiales para ensobradora, su intención final, el sobre puede ser comercial, oficial, publicitario, personal, informal o epistolar. Estas son bien fáciles porque solo colocamos el documento en la parte de adentro del sobre y contiene una especie de gomita en la cual con solo ponerle un poquito de agua o saliva podemos asegurar la privacidad del sobre. Existen sobres con solapa circular, como lo ven aquí el ejemplo. Esta normalmente es de correspondencia formal, administrativa o comercial, al igual que los trapezoidales o los rectos. Podemos ver aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Los de solapa laterales exteriores, la de solapas laterales también, solo que aquí vemos solapas laterales, ¿verdad? Exteriores. Aquí también, ya cuando logramos cerrar la solapa, esta es la forma en como se puede observar. También tenemos aquí un sobre Teida 2000, sobre de solapa circular, veamos, sobre de solapa triangular, de solapa recta y trapezoidal, ¿verdad? Estos son los tipos de sobres que se usan más comúnmente en correspondencia, ¿verdad? Entonces, lo que observamos el día de hoy son dos elementos muy importantes que utilizamos comúnmente para, para la correspondencia. El papel y el sobre. El papel es en donde va contenido la información y el sobre donde permite asegurar esa información que va dentro del papel. Así de que esto es el tema para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar en Classroom, que ahí estaré respondiendo por cualquier duda o preguntas que tuvieran. Espero que realicen la tarea asignada a este tema. Buena tarde o un buen día, dependiendo del momento que lo vean.